Hola a todos, Brújula de Mercado, y vamos a hacer otro repaso de mercado, por supuesto, pero sobre todo de temas internacionales. Además, esta semana lo que traigo un contenido bastante filosófico, porque, bueno, uno de los artículos que voy a comentar para hoy habla sobre si el problema de ese sistema global financiero tan inestable, con sus cíclicas crisis que llevamos viendo durante décadas, dice, es un problema del sistema capitalista. ¿Es el sistema capitalista el problema? Ese es el título del artículo. Y ahonda en los valores o en digamos que los principios fundamentales del capitalismo como tal, y que si el sistema como tal es un problema o lo es el comportamiento moral de las personas dentro del propio sistema. Hablamos también, por cierto, de un artículo que he traído en el que se va a hablar de The Game of Life, el juego de la vida de China, donde se plantea ya para 2020 la implementación de un sistema que está en modo prueba, que sería de un sistema de recompensa y castigo a nivel social en cuanto a las conductas sociales de los individuos. No hay que olvidar que China es un país con 1.400 millones de personas, y lo que está enseñando es cómo crear un sistema en el que la tecnología, los medios digitales permitan observar el comportamiento de los individuos y recompensar o castigar determinados tipos de actitudes. El pago de las deudas, el pago de los impuestos sobre todo, la beneficencia, el ayudar a otros, pueda tener un sistema de recompensas o un sistema de castigo según lo que hagas. Es decir, 100% un mundo orwelliano, donde podemos ver que realmente el Estado y el control tecnológico de la información y que te pueda observar tu comportamiento el Estado le permite que te pueda recompensar o castigar según la actitud que tengas hacia el Estado o hacia la sociedad, ¿vale? Y eso además nos lleva a algo que hace bastante tiempo hablé en este canal y que a lo mejor muchos no lo habéis escuchado, que es una reflexión a la que llegamos en su momento, y es que el comunismo, el sistema comunista, que no es otra cosa que un capitalismo de Estado planificado, fue creado por la banca internacional, ¿vale? Sé que suena un poco locura para algunos, pero a raíz de este nuevo proyecto o sistema que planteaba China, quiero entrar a comentarlo, en qué consiste y cómo se trata, y voy a citar sencillamente un diario, un artículo de los años 70, donde David Rockefeller definía esto como el gran exitoso experimento social de Mao, cuando se refiere a la Revolución Comunista de China. Y que esto, junto con parte de la información que he hecho en vídeos como la historia oculta de la Reserva Federal, nos viene a mostrar realmente que efectivamente la banca internacional participó activamente en la creación de nuevos sistemas económicos, como podía ser el sistema soviético o el sistema comunista de Mao, ¿vale? Entonces, bueno, creo que son temas muy polémicos. Vamos a hablar, por cierto, está el ministro de Finanzas de Francia en portada también, porque vamos a hablar de cómo Francia ha sugerido directamente a Alemania que empiece a tomar ellos también medidas, porque Francia anunció un programa de estímulo fiscal, cosa que anunciamos aquí en Brújula de Mercados cuando hablé de que hace como un par de meses atrás ya cité que Steve Jacobsen decía que era necesaria una recesión en Alemania para que Europa tuviese estímulo. Hasta que Alemania no sienta dolor, Europa no va a aplicar ningún tipo de, ¿cómo se dice? Painkiller, que es analgésico, a la zona económica europea, que lleva desde el año 2008 con constante ajuste y con constante recorte, subida de impuestos, recorte, subida de impuestos, ¿vale? Llega la hora del estímulo, Francia ha tomado la decisión, aumento de déficit, analizaremos los valores de Francia. ¿Y por qué Bitcoin y por qué oro? Bueno, principalmente porque voy a hablar también en otro artículo de cómo realmente dicen ni Bitcoins, ni ETFs, ni nada parecido. El oro es el antídoto contra el veneno de esta crisis monetaria, ¿vale? Bueno, todo eso, vamos a entrar en materia. Te recuerdo que si es la primera vez que llegas a este canal, porque nunca lo has visto y casualmente estás viendo este contenido y te gusta, que a lo mejor puede que no te guste, ¿no? Pero si te gusta, te invito a que te suscribas, porque ha crecido bastante el número de suscriptores. Supongo que porque el contenido que vamos haciendo, pues a la gente le pica el gusanillo, ¿no? Y dice, pues esto es interesante, ¿no? Entonces, aquí la parrilla de lo que traigo para este vídeo, para que veas una especie de índice o resumen de lo que vamos a hablar. El modelo chino se impone en Occidente, con una noticia clara, un comentario por parte de uno de los miembros de la Reserva Federal, que viene en la línea de lo que hemos dicho en más de una ocasión. He comentado también en este canal, es uno de los puntos principales por los cuales defino la situación social y económica del mundo actual, el sistema global, ¿vale? Y el sistema financiero global. Se basa en algo que hemos dicho. Donald Trump, lo he comentado más una vez, el fenómeno Donald Trump significa la última frontera de resistencia de la clase media occidental contra el nuevo orden económico que vendrá.
Ese nuevo orden económico que vendrá implica aumento de la productividad de los estados occidentales que van a sufrir ahora la competencia de un capitalismo de estado como el de China. Ya la están sufriendo, de hecho. No penséis que los recortes de Europa, el cambio en la calidad de vida que padece Europa, o en el caso de Estados Unidos que padece hace unas décadas para acá, ese sentimiento de una especie de pobreza matizada o mejor dicho, maquillada con un consumo basado en el crédito y la deuda, existe. Hay un empobrecimiento de la clase social media, está claro, y lo que representa Donald Trump es el intento de subvertir ese proceso, ¿vale? Que ese proceso sería lo que ya definimos en alguna ocasión como una invasión del sistema económico capitalista, pero de Asia, mucho más agresivo y mucho más productivo, hacia los países occidentales. Es decir, China crecerá. Y a medida que China crezca y su clase media crezca y aumente el consumo de determinados tipos de bienes y la calidad de vida en China, a medida que aumente la clase media en China, la clase media del resto de países ricos, occidentales, empezará a menguar porque será la única manera de competir con el coste laboral de China. Por eso Donald Trump trata de revertirlo a través de una serie de políticas comerciales que lo que van a perseguir es atacar el corazón del sistema económico global, la globalización, que es China. Porque, no os olvidéis, la globalización es un proceso iniciado por los occidentales, pero que realmente culmina con China, porque el capitalismo en realidad lo que hizo fue invertir hace ya tiempo en el proyecto chino, ¿vale? Entonces, bueno, me lío mucho con esto. Francia insta a Alemania que siga sus pasos. El sistema financiero no sobrevivirá, y es aquí cuando hablamos del antídoto del oro. La Fed sigue fabricando billetes, lo dijimos. Hablé de que Donald Trump quiere un dólar barato para que la industria americana siga expandiéndose o pueda recuperar las buenas épocas doradas de sus años 70 y demás, ¿vale? Entonces, para hacer esto, lo que quiere es que el dólar esté súper barato comparado con el resto de monedas porque se vuelve competitivo el producto americano en el mercado internacional, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que dije, las bajadas de tipos de la Reserva Federal, que son anuncios sencillamente de que el dólar va a estar más barato. Si voy al banco a pedir 3 kilos de dólares, me lo van a dejar a una tasa de interés más barata porque baja los tipos, la madre de la moneda, que es la Reserva Federal, es la que dicta la tasa de interés para el resto del sistema bancario en Estados Unidos. Baja los tipos, pero el dólar sigue caro en el mercado. Y el dólar en los mercados internacionales vemos que el índice de XY, que es el que representa realmente la fortaleza del dólar contra las 5 principales divisas más fuertes del mundo, sigue alto, sigue arriba en los gráficos, y entonces dices, no funciona la bajada de tipos, como tampoco funcionó en 2017, y lo expliqué ya con los gráficos, ¿vale? ¿Por qué? Porque la única llave que realmente va a cambiar el valor del dólar en el mercado internacional es la inundación de dólares. Es decir, que la Reserva Federal continúe fabricando billetes y reactive la quantitative easing, la QE, ¿vale? Cuando reactive el quantitative easing, el estímulo cuantitativo, es cuando el dólar vuelva a ser inyectado en los mercados mundiales, caiga de valor, ¿vale? Y hasta que no vean que la Reserva Federal está dispuesta a hacer eso, no va a cambiar. Bueno, pues hoy he traído, precisamente después de estar repitiendo esto durante semanas, he traído el primer gráfico que ya ha aparecido en redes financieras, donde se muestra el balance de la Reserva Federal repuntando de nuevo, aumentando de nuevo sus activos, lo cual quiere decir que están de nuevo inyectando dólares, fabricando dólares, con ese nuevo programa de recompra, ¿vale? Que veremos. Entonces, el oro, el antídoto del sistema, prepararos. Aquí hablamos realmente de cuál es el futuro del oro. China, The Game of Life, de Big Data en estado puro, es una infografía de Visual Capitalist donde nos muestra realmente cuál es el nuevo sistema para 2020 que implementará China. No quiere decir que esté bien o esté mal o que Occidente no lo vaya a hacer. Es que China va un paso por delante, como de costumbre en esto, ¿vale? Y China, lo que realmente los estados en Europa pretenden hacer, yo estoy en Londres, ahora mismo resido en Londres, y el control tecnológico de Londres es brutal. Dicen que es la ciudad de las cámaras, donde más cámaras hay en ninguna parte del mundo. Todo, absolutamente todo lo puedes pagar con contactless, con el reloj directamente, con el teléfono móvil, con la tecnología NFC. Pero incluso el autobús lo pagas con el reloj, con el teléfono móvil o con la tarjeta de crédito, ¿vale? Todo, todo. No hace falta dinero físico prácticamente para nada, ¿vale? Rockefeller y el gran experimento del comunismo de 1973. En un artículo del New York Times de 1973, David Rockefeller decía eso, que le parecía que era un gran experimento, un exitoso experimento social, la revolución de Mao, que brindaría un futuro increíble en las próximas décadas para el resto del mundo, ¿vale? Lo tenemos aquí, era un visionario. ¿Por qué? Porque, ya lo he dicho, el comunismo es un invento de la banca internacional, ¿vale? ¿Es el capitalismo el problema? Aquí profundizamos entonces ya que saco este artículo, saco el otro, donde empezamos a analizar realmente cuáles son esas bases del capitalismo para entenderlo como tal, en el sistema en el que vives hoy en día. Porque el que piense que el sistema comunista es una alternativa, no lo es. El sistema comunista es sencillamente un capitalismo de Estado planificado, que es exactamente lo que hace la Unión Europea. Despertad, la Unión Europea es un sistema socialista al más puro estilo soviético. O sea, no compartimos raíces entre naciones dentro de Europa, pero todas
están subyugadas a un poder centralista que es Bruselas, ¿vale? Exactamente igual como cuando las repúblicas soviéticas, aunque no tuviesen el mismo idioma, ni siquiera la misma religión que Rusia, tenían que estar sometidas a los planes quinquenales que traía el Partido Comunista ruso, ¿vale? Entonces, bueno, empiezo con el modelo chino se impone en Occidente. Comentarios de la Reserva Federal. Kaplan, el envejecimiento de la fuerza laboral es un tema clave para el crecimiento del PIB. Comentarios del presidente de la Fed de Dallas, Kaplan. Kaplan se ha convertido en una de las palomas más consistentes. Ya sabéis que hablamos de palomas o de halcones como símbolo cuando hablamos de políticas laxas o políticas duras. Las políticas contractivas son halcones, las políticas laxas o suaves o de estímulo son palomas, ¿vale? El problema demográfico indudablemente limitará el crecimiento de los Estados Unidos y el crecimiento en la mayoría de los otros países desarrollados en el futuro. Es decir, lo que nos está diciendo aquí es que el problema demográfico va a limitar el crecimiento económico de los países occidentales y por eso la inmigración es una pauta que se habrá de cumplir, ¿vale? Es decir, el tema de la migración no es una cuestión de si está bien o si está mal, si tiene que haber partidos nacionalistas que estén en contra de la inmigración, si se debe permitir o no, es que se promueve la inmigración porque sencillamente el sistema en el que vivimos busca la alta competitividad. Es decir, se va a basar en que aumentemos la productividad hasta tal nivel que los salarios bajen de manera que podamos competir con los salarios de China, ¿vale? Que es muy difícil que consigamos hacer eso, pero se persigue que por lo menos nos aproximemos un poco más o converjamos en salarios más bajos, un coste de producción mucho menor, parecido al modelo chino. Por eso, el título que le he puesto a esta slide, a esta diapositiva, es el modelo chino se impone en Occidente, porque lo que Occidente persigue, y de ahí las crisis migratorias de Europa, no es ayudar a unos pobres hombres o mujeres que han perdido sus hogares y sus trabajos. Lo que persiguen es generar una base de población, una base demográfica de esclavos que puedan trabajar por condiciones salariales inferiores. Exactamente eso. Del mismo modo que cuando hablábamos del Brexit decía... Cuando hablaban los medios de comunicación de que era una cuestión de racismo, el Brexit era, no seáis estúpidos. ¿Acaso lo mejor que se le podría ocurrir al Estado británico, al Estado de Gran Bretaña, sería, voy a hacer un Brexit, porque en realidad lo que no me gusta es recibir de Europa, de países de Europa, jóvenes con titulación universitaria, que yo no he financiado, no me he gastado ni una sola libra en esa formación, pero recibo médicos, recibo ingenieros, recibo doctores, recibo arquitectos, abogados, recibo gente bien formada con los impuestos de otros estados. Los han financiado ellos, yo recibo el producto y además pago menos por ser extranjeros. ¿Lo seguís? O sea, en realidad la inmigración es un factor altamente productivo para los estados. Por eso la inmigración se promueve, porque si lo que persiguen es una Europa que vaya a competir con China en sus condiciones de juego, las de bajo coste laboral, la inmigración es necesaria. Por eso un artículo que publicábamos hace semanas, hace bastante ya, hablaba de un diario irlandés donde decía que el Banco Central recomendaba que aumentase la cuota migratoria, la cuota de inmigrantes en Dublín, o lamentablemente los salarios empezarían a subir. De eso va todo esto, de la esclavitud del siglo XXI. ¿Me seguís? En fin, Europa. Francia invita a Alemania a que siga el ejemplo y recorte impuestos. Francia recortará los impuestos en más de 10.000 millones de euros el próximo año y Alemania debería seguir los pasos de París con estímulo fiscal para revivir su economía en declive, dijo el jueves el ministro de Finanzas de Francia el 26 de septiembre. Al presentar el presupuesto de Francia para 2020, el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, dijo que los últimos pasos de flexibilización monetaria del Banco Central Europeo crearon una oportunidad para que los gobiernos puedan permitirse invertir más. Es decir, ya que nos están dando prácticamente barra libre de dinero, porque el BCE lo que está haciendo es fabricar billetes y cobrar a los bancos que lo dejen quieto, te obliga a que lo saques y que lo prestes, es una fábrica constante que le da barra libre a los estados porque la deuda, la financiación pública de los estados la está comprando una máquina de billetes, no la está comprando el inversor. El bono de deuda a 10 años de Francia, de Italia, de España, no lo está comprando el inversor, ni los fondos de inversión, ni otros estados, lo está comprando una fábrica de billetes centralizada y a los mandos de la banca internacional, que es el Banco Central Europeo. Es él el que controla el timón, ¿vale? Entonces dice, el BCE redujo la tasa de interés a un nuevo mínimo histórico de 12 de septiembre y lanzó planes para reanudar las compras de bonos para reducir los costes de los préstamos con la esperanza de provocar una recuperación y aumentar la baja inflación. La misma receta desde el año 2008 que no ha funcionado desde entonces y que sigue sin funcionar ahora. ¿Vale? El crecimiento económico es extremadamente volátil. Cada vez que tenemos una buena cifra de crecimiento económico, al mes siguiente resulta que ha caído un 30%, un 40% la cifra inicial. ¿Vale? Entonces es muy, muy débil. Altamente sensible a los cambios cíclicos de la economía.
Lo cual quiere decir que no es sólido. Si hay crecimiento económico, se puede revertir en cuestión de 2-3 meses. Que es lo que está previendo, por cierto, el Banco de España ahora mismo para España. O sea, España está dentro de la Unión Europea. Vemos que Alemania prácticamente confirma ya que está en una recesión económica técnica, confirmado por el Instituto IFO de Alemania. Y lo que dice el Banco Central o sea, el Banco Nacional de España es, no, España va a ir detrás. Seguramente, ¿vale? Entonces lo saben de antemano que no pueden resistir el ciclo porque no tienen suficiente autonomía económica para aguantarlo. O sea, dependemos 100% de lo que hace la política del Banco Central Europeo, que en parte era la estrategia de ese macroestado europeo soviético que os digo. El que se tenga que crear un suministro constante de financiación por parte de un organismo interno, ¿vale? Y centralizado y supranacional, que es el que va a generar la necesidad de financiación al resto de estados para que estos estados estén como ha pasado con Italia. Sales del guión de la política central de Europa y lo que hacen es dejar de comprar la deuda italiana. El bono se dispara, la bolsa italiana se hunde, empieza a caer y entonces te ves en riesgos de liquidez. Entonces, sálvese quien pueda, ¿no? A partir de ahí aceptas un apocalipsis total para tu sistema financiero a nivel país y decides dejar la Unión Europea, pase lo que pase, a enfrentarte al apocalipsis de estar fuera de la Unión Europea. Pero claro, si estás dispuesto a eso, tampoco te dejan. Es el caso de Grecia, es el caso de Reino Unido, ¿vale? Va a haber una trama política compleja que va a impedir que busques alternativas. En el caso de Grecia, las relaciones que se empezaron a establecer con China y con Rusia. En el caso de Reino Unido, la guerra interna política que se estableció en el Parlamento británico para evitar que se puedan marchar, ¿vale? Pese a que fue lo que quedó votado. Entonces, los intereses de la Unión Europea son muy, muy largos, son muy antiguos, manejados por familias muy, muy antiguas y que evidentemente no dependen de un país u otro, ¿vale? Los Estados-nación poco pueden hacer contra esto. Las bajas tasas no restablecerán la prosperidad en Europa. La política monetaria es necesaria, pero no es suficiente, dijo Lemer a los periodistas. Advirtió que no es suficiente. Esto no es nuevo. Los que seguís los mercados financieros sabéis que esto hace ya años lo dijo Mario Draghi en una conferencia. Lo ha repetido más de una ocasión, no es suficiente con las políticas de estímulo monetario. Los países deberán tomar medidas de cambio estructural de sus economías, cosa que no ha ocurrido tampoco en profundidad. El sistema realmente tiene que ser saneado por completo, tiene que ser reconstruido. No lo hacen porque reconstruirlo implicaría quitar mucha gente de en medio, gente que está muy cómoda y que lleva generaciones ahí. Entonces, es difícil hacer esto, ¿no? Como decía un profesor que tuve de filosofía, Felipe Navarro, ese tipo de cambios estructurales y sociales no se van a producir de buena voluntad o voluntariamente por parte de los que están ahí. La clase política no se va a quitar de en medio por sí sola. La burocracia no va a desaparecer por sí sola, hay que quitarla de en medio porque no lo hace, nadie cede el poder, ¿vale? El poder realmente tiene que ser conquistado por aquel que lo ostenta, no puede ser concedido por otro, ¿vale? Alemania necesita invertir ahora, cuanto antes mejor. No esperamos a que la situación empeore. Agregó el último de una serie de tales llamadas al vecino del este de Francia, las alusiones de Francia hacia Alemania, ¿vale? Los responsables políticos franceses están cada vez más frustrados a medida que sus contrapartes alemanes dudan sobre si lanzar un paquete de estímulo presupuestario para sacar a la mayor economía de Europa del borde de la recesión. Por supuesto, la Alemania protestante lo que va es asociar el sufrimiento con hacer las cosas bien, ¿vale? Entonces, es culturalmente, ¿vale? Es ese capitalismo calvinista de decir, no, si lo pasamos mal y pasamos hambre es porque somos austeros, y si somos austeros es que, claro, a Dios no le gusta la ostentación, por lo tanto, la austeridad es lo que realmente recibe una recompensa en el reino de Dios, y por eso no hay que hacer estímulos económicos de ningún tipo, ¿vale? Tengo a un compañero aquí de público que se ríe con lo que vamos comentando. Bien, os he traído además un pantallazo de Trading Economics para que veamos los datos. Fijaos, la tasa de paro de Francia casi está en el 10%, es 8,5%, y el déficit es el 2,50%, que no es una broma teniendo en cuenta los pactos de Roma, el Tratado de Maastricht, etc. Sigue siendo una referencia que no debería ser violada, el 2%, y ahí está, ¿vale? La deuda como Estado de deuda pública alcanza prácticamente el 100% del PIB de Francia. Por lo tanto, quiero decir, Francia no está en condiciones de soltarse la melena y empezar a tomar medidas de flexibilidad, y sin embargo lo está haciendo. ¿Por qué? Porque esta receta, que lo comentábamos en el vídeo de la semana pasada, se llama políticas anticíclicas o contracíclicas, consisten en
algo muy malo, o sea, se cierne sobre nosotros una recesión, ¿no? Vale, pues si nosotros no gastamos pasta, que somos los fabricantes de la ilusión y de los billetes, que son las instituciones, si no son ellas las que reactivan esto, ¿quién lo va a hacer? La economía privada morirá aplastada bajo el mamut de un sistema financiero colapsando. Eso que quede claro. La economía privada, por sí sola, es óptima, es autosostenible, funciona en base al mérito que recibe aquel que tiene la idea de crear algo nuevo y algo productivo, ¿vale? Generar activo tangible, valor real. Pero lamentablemente vivimos en un sistema donde la economía financiera pesa más de 10 veces más que la economía real. Por lo tanto, si dejamos que esto colapse, si dejamos que esa austeridad realmente sea la que se imponga, lo que va a ocurrir es que el peso del sistema financiero hundirá todo por completo, ¿vale? Y de ahí sí, después renaceremos de las cenizas. Pero ¿quién quiere pasar por esa transición de mundo apocalíptico con Mad Max en la que el sistema monetario internacional colapsa de golpe, ¿no? Tendrá que quitarlo, que esa es otra película que hemos contado alguna vez, el desmantelamiento del dólar, ¿vale? Es poco probable que el sistema financiero global sobreviva. Momentos de poseer oro, no criptos ni ETFs. ¿Por qué dice esto el Daily Coin? Que alguna vez he traído algún artículo de aquí. En realidad Daily Coin está citando un artículo de otra web, ¿vale? Pero vamos a entrar en esto porque sé que muchos de los que los seguís este blog sois gente escéptica, gente que no cree realmente en la opinión generalizada de las cosas porque suele estar altamente manipulada y que realmente veis un poco más allá. Sois visionarios la gente que sigue el canal, ¿vale? Entonces lo he visto interesante el comentar este artículo porque estaréis de acuerdo o en desacuerdo, pero seguirá siendo interesante. A medida que el mundo se acerca a la próxima crisis, hoy el hombre, que se ha vuelto legendario por sus predicciones sobre la QE y movimientos históricos en monedas y metales, acaba de advertir a los inversores que deben poseer oro a medida que el sistema financiero global se deshace. 28 de septiembre, artículo del King World News por Egon von Greyerz. Dice: hay algo vagamente preocupante cuando lo impensable se convierte en rutina. Esto es lo que Claudio Boris del BIS, del Bank for International Settlements, que es ese banco de bancos, el banco central de todos los bancos, comentó sobre los 17 billones de deuda con interés negativo. Continuó diciendo: incluso en el apogeo de la gran crisis financiera, esto habría sido impensable. Esa tasa de interés negativo que dijimos es un error micro y macroeconómico que no aparecería en ningún libro de texto hasta la fecha, ¿vale? Pero aquí es donde este es el mundo de hoy. La deuda impensable, los mercados impensables, el riesgo impensable y los líderes impensables que han perdido el control por completo y que, por sus acciones, están aumentando el riesgo exponencialmente. Sí, por supuesto, soy totalmente consciente de la teoría de que todo esto es parte de un complot de los globalistas para tomar el control del mundo. El caos es una forma de lograr el control, pero el riesgo es que si la trama falla, veremos un colapso total del sistema financiero y un caos incontrolable. En mi opinión, este es el escenario más probable. Es decir, el autor del artículo, que no el señor al que citan del BIS, ¿vale? No ha ido tan lejos del señor del BIS. El autor del artículo, Egon von Greyerz, dice que es un intento de hacer un sistema global, ¿vale? Que en realidad también tiene un trasfondo de lógica. La única manera de hacer que esto no pete, que no nos matemos a palos entre todos, es que haya una especie de gobierno, una directriz global que sea la que mande. Pero el problema es que ¿quién controla a esa directriz global que manda, ¿vale? El rey Creso. Ya sabéis que esto también se hace muchas alusiones en este canal, a figuras, simbolismo, etcétera. Y aquí dice: fue muy diferente en los días del rey Creso de Lidia, ahora Turquía, quien murió en 547 a.C. De él tenemos la expresión rico como Croesus. Uno de los antepasados de Croesus fue el rey Midas, a quien le dieron el don de que todo lo que tocaba se convertía en oro. Esto fue un don maravilloso hasta que se dio cuenta que absolutamente todo lo que tocaba se convertía en oro, incluso su comida. Entonces se le dio la oportunidad de deshacerse de su don lavándolo en el río Pactorus. Conclusión: esta alusión mitológica en realidad lo que está diciéndonos claro es que el sistema monetario internacional es posible que se encuentre más que nunca en un callejón sin salida, provocado precisamente por la capacidad como el rey Midas de fabricar el valor de la nada, dinero de la nada, que es lo que en el vídeo de la semana anterior determinamos como canibalismo monetario. Estas políticas monetarias que llevan a que el dinero cada vez valga menos. En un siglo, en menos, bueno, algo más de un siglo, el dólar ha perdido un 98% de su valor monetario, como unidad monetaria. Lo que comprabas con un dólar hace 100 años no tiene nada que ver con lo que puedes comprar hoy en día, ¿vale? Y continúo con contenido denso pero esclarecedor, ¿vale? Sobre mercados. La Fed sigue fabricando billetes. Y dice: la QE inspira activos,
y expulsa nuevos dólares. Para que se entienda para los novatos que siguen el canal, aunque sé que muchos ya sabéis de sobra este tipo de temas, el balance de la Reserva Federal lo que está mostrando es cuántos activos posee la Reserva Federal. A medida que la Reserva Federal se deshace de activos, ya mostré este gráfico la semana pasada, ¿vale? No este, sino el que mostré la semana pasada, nos mostraba el valor del dólar en el DXY, en el índice de dólar, frente al balance de la Reserva Federal. La única manera de que conseguimos que el dólar repuntase, subiese, fue en 2018 cuando la Reserva Federal liquidó algo más de $1 trillón en activos. Los vendió. Al vender los activos que iba absorbiendo, la QE ha sido compro todo. Soy una fábrica de billetes que se pone a comprar de todo para evitar que los activos caigan en los mercados. Los mercados financieros son la renta fija, las equities, las acciones, no han colapsado, no han caído, no porque vaya bien las cosas. Es porque ha habido una demanda infinita y constante por parte de fábricas de billetes como es el BCE y como es la Fed, que lo que han sido comprar activos a mansalva. En Europa han hecho exactamente lo mismo. El Banco Central Europeo ha comprado activos de compañías privadas, de bancos, absolutamente de todo, deudas de estados. Es decir, si se va a caer el mercado, fabricamos billetes y empezamos a generar constantemente una compra. Pero esa compra no responde a criterios racionales ni de inversión. Responde sencillamente a unas fábricas de billetes que son los bancos centrales que forman parte de la banca internacional, que lo que están haciendo es mantener una oferta constante de bombeo de dinero al mercado que impide que el sistema pueda morirse. Es la droga que inyectan, ¿vale? El balance de la Reserva Federal sigue aumentando a medida que la Reserva Federal ha aumentado las medidas de salvaguardia. Inyecciones de liquidez diarias, de más operaciones cada 14 días, para evitar la agitación reaparezca en el mercado de dinero, ¿vale? Es decir, lo que está haciendo es generar un suministro constante y un bombeo constante de liquidez. De nuevo, por eso hay un repunte, como vemos aquí, voy a hacer zoom, en el balance que ha pasado de 3.8 a estar cerca de 3.7, ¿vale? Es decir, ya están metiendo billetes en la economía, ya han reactivado la QE, aunque oficialmente no lo tengas así. Ya han reactivado la QE, ya le han dado la palanca de nuevo y están metiendo otra vez nuevos billetes. Así que esto no tiene final, ¿vale? ¿Qué ocurre? El oro es el antídoto del sistema. Entonces, atentos a esto porque esto es interesante. Fijaos que si yo veo aquí, esta figura la comentamos la semana pasada para los que operáis, los que invertís en mercado y seguís esto un poco con el objetivo de ir haciendo pinitos en bolsa, ir trabajando cosas. Esta figura la hemos puesto la semana pasada. Veis que hay una línea cursiva ahora mismo en donde está puesto el círculo rojo. Es porque veo la zona de ventas ahí. Hemos visto que la figura que comentamos la semana pasada era una figura bajista, hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Y que lo que nos hemos encontrado es que efectivamente, tal como vimos, se está empezando a cumplir. No es momento de venderla, aunque esté dando señales de venta fortísimas. Lo que se suele hacer con esto cuando operáis mercado es esperar lo que llamamos un pullback, que es el momento en que empiecen a entrarle compras y llega a ciertos niveles, vendrá la caída gorda, ¿vale? De todas maneras, no es el fin del oro. El oro va a subir, ¿vale? Pero no va a subir ahora. Por eso digo que se va a producir un pequeño truco de magia en las bolsas y si no al tiempo me diré si hemos sido capaces de prever ese escenario en este canal o no, ¿vale? El truco de magia consistirá en que cuanto peor vemos todo, habrá un momento en el que realmente el mercado americano consiga tirar para arriba, el estímulo monetario generará una expectativa brutal en el mercado como ya lo hizo en el pasado, volveremos a ver una vez más un orgasmo en el mercado bursátil que llevará a nuevos máximos al SP500, pero cuando veamos ese probablemente en 3.150 puntos por ahí, es cuando habrá que prepararse, ¿vale? Porque es entonces cuando alcanzamos tercer impulso desde los años 90 de movimiento alcista en el mercado americano, que es el que dirige toda esta historia, todo se lleva desde Wall Street, ¿vale? Y cuando eso llegue, no digo que haya que vender, porque no vendemos si no hay una señal de venta realmente clara en el mercado, pero sí será cuando en los máximos históricos de la bolsa americana, si eres astuto, tú serás el que esté comprando oro, el que esté comprando Bitcoin, Ethereum, Ripple, cualquier otro activo que pueda escapar del sistema monetario actual, ¿vale? Lo podrás comprar. Entonces, ¿por qué? Porque solamente cuando estemos en esos máximos será cuando el gran público esté observando el truco de magia. No hay riesgo. El mercado americano ha subido a máximos. Cero riesgo. Las bolsas están en máximos. ¿Qué puede ocurrir? Es ahí cuando decides empezar a comprar activo refugio, porque es cuando nadie lo está comprando o cuando el ganado bursátil está comprando ese activo. La renta variable sube a máximos, estamos bien, cómodos, tal. Vamos entonces a activos refugio, vamos a oro, vamos a activos tangibles, ETFs también sobre real estate, ETFs también sobre cripto como el cryptocurrency, ¿vale? Y este tipo de ETFs que nos lleven a protegernos, porque ese truco de magia tendrá un final. Y cuando el truco de magia haya terminado y la gente vea que todo era un show, será cuando empieza a haber una corrección brutal, cuando el dólar empezará a debilitarse y cuando entonces será cuando el oro repuntará. Gráfico del oro, casualmente lo tengo aquí.
Fijaos, si este es un gráfico del oro bajista, es ahora cuando es bajista, pero en realidad este otro gráfico del oro que me muestra años enteros de recorrido me está mostrando ese patrón cap que llamamos, que rompió al alza, para mi sorpresa, porque yo lo esperaba una falsa ruptura, una corrección y entonces sí empezar a comprarlo. Pero lo que podemos ver es que el oro ha estado mucho tiempo sin pasar los 1.350 dólares la onza, y ahora que empieza a romperlos es cuando el truco de magia va a funcionar. Es decir, ahora cuando el oro está cayéndose es cuando podemos ver que a lo mejor la bolsa americana empieza a subir de nuevo, otra vez a por esos máximos. Habrá ese contexto, una subida en el mercado americano y una caída del oro que nos permitirá empezar a comprarlo, a acumularlo, ¿vale? Que es como funcionan los bancos realmente, las manos grandes. Los que realmente mueven este negocio están haciendo eso ahora mismo, ¿vale? The Game of Life, Big Data and Financial Systems. Vamos a ir rápido con esto porque este es un vídeo demasiado largo, yo creo. China ha anunciado un plan para implementar un sistema de clasificación nacional para sus ciudadanos y empresas. Actualmente en modo piloto, el nuevo sistema se implementará en 2020. La infografía de hoy analiza cómo funcionará o cómo podría funcionar el sistema de crédito social propuesto por China y cuáles podrían ser las implicaciones. El gobierno siempre está observando. El nuevo sistema se visualiza con un modo de sistema unificado. El sistema piloto a cada ciudadano le asigna 1.000 puntos y se le monitorea y evalúa de manera consistente según su comportamiento. Los puntos se obtienen a través de buenas acciones o se pierden por mal comportamiento. Los usuarios aumentan sus puntos donando sangre, por ejemplo, o donando dinero, alabando al gobierno en las redes sociales o ayudando a los pobres. Las recompensas por tal comportamiento pueden variar desde obtener una promoción en el trabajo de manera acelerada hasta recibir el estado de prioridad para las admisiones escolares de los hijos. Por el contrario, no visitar regularmente a los padres mayores, difundir rumores en Internet y hacer trampa en los juegos en línea se consideran un comportamiento antisocial. Los castigos incluyen la vergüenza pública, la exclusión de la reserva de vuelos o boletos de tren, el acceso restringido a servicios públicos. Se espera que la vigilancia perpetua que viene con el nuevo sistema se base en grandes cantidades de datos. Los oficiales de la policía han utilizado anteojos inteligentes, drones con tecnología de inteligencia artificial para monitorear efectivamente a los ciudadanos. Las imágenes de este dispositivo se muestran en comportamiento antisocial, se pueden transmitir al público para avergonzarlo a los delincuentes y a disuadir a otros comportamientos de manera similar. Es decir, ridiculizar a aquel que esté haciendo algo antisocial o que se sale de lo que tendría que estar haciendo. Obligar a las personas a pagar sus deudas, cambiando el tono de la llamada de personal sin su permiso. Es decir, que cuando llames a alguien, dice aquí, el tono de llamada comienza con el sonido de una sirena de policía seguido de un mensaje como: el tribunal local ha incluido a la persona a la que llama como una persona desacreditada. Inste a esta persona a cumplir con sus obligaciones legales. Cuando llames a alguien, lo que hará será airear, el Estado aireará su situación, dirá, esta persona no paga sus impuestos, y tú le estás llamando, pajarraco, que tú no pagas los impuestos, que lo acabo de escuchar, ¿vale? Entonces será como una especie de acoso para que la gente se comporte como debe. Dos de las empresas más grandes de China, Tencent y Alibaba, fueron reclutadas por el Banco Popular de China para desempeñar un papel importante en el sistema de crédito, lo que plantea el problema de la seguridad de los datos de terceros. WeChat, la plataforma de redes sociales más grande de China, propiedad de Tencent, rastreó el comportamiento y clasificó a los usuarios en consecuencia, mientras mostraba su ubicación en tiempo real. Estos expedientes, que se utilizaron por primera vez en los años maoístas, ayudaron al gobierno a mantener el control de sus ciudadanos. Es decir, estamos ante un sistema que lo que hace es recompensar una actitud social positiva y castigar una actitud social negativa, que es algo de sentido común que tendría que ocurrir en toda sociedad, pero que en el caso de China es tan gigantesco el Estado y dispone de tanta tecnología que lo que vamos es hacia un Estado nuevo, una nueva forma de Estado orwelliana que realmente tiene capacidad tecnológica para controlarte. Por eso traigo el artículo que traigo, por si alguno no lo conoce. The New York Times, 1973, 10 de agosto, publicó este artículo, una entrevista a David Rockefeller sobre China, en el que decía, como podéis leer, lo he subrayado, The social experiment in China under Chairman Mao's leadership is one of the most important and successful in human history. Que, dicho de otro modo, para los que no tiráis de inglés, el experimento social de China liderado por Mao es uno de los más importantes y exitosos de la historia de la humanidad. Lo decía David Rockefeller, ¿vale? Dice que tendrá, seguro, tendrá un profundo impacto en el futuro de muchas naciones. Claro, por eso pongo la foto de Orwell al lado, porque esa novela de George Orwell de 1984 decía: Who controls the past controls the future, who controls the present controls the past. El que controla el pasado controla el futuro.
el que controla el presente controla el pasado. Es decir, es la visión política actual de Europa es la que determina quiénes eran los malos y los buenos en el pasado. ¿Cómo te van a contar que estos eran buenos y aquellos eran malos? ¿Cómo no te van a decir que aquellos eran malos si son a los que ellos combatieron y contra los que pelearon? Evidentemente tus enemigos son malos, porque eres tú el que cuenta la historia, ¿vale? Otra cosa es que tus enemigos hubiesen ganado. Entonces el malo serías tú y contarían atrocidades de lo que tú hiciste, ¿vale? ¿Es el capitalismo un problema? Artículo final de cierre de este vídeo, ¿vale? ¿Es el capitalismo entonces el problema? Dice, no hay duda de que nuestro mundo se está volviendo mucho más productivo y eficiente por segundos, pero es igualmente cierto que este proceso está perjudicando a muchos estadounidenses al mismo tiempo. Están obligados a competir con empleos de otras regiones del mundo que pueden no ser tan talentosos como ellos, pero que son mucho más baratos de contratar. El objetivo de gran alcance de esta administración, la de Trump, es revertir esta tendencia y frenar cambiando las cadenas de suministros globales de regreso a Estados Unidos y recortando los impuestos y la regulación para reducir el coste de producirlo en Estados Unidos, así como gravando los bienes que ingresan al país desde China. Es decir, poner directamente una barrera que bloquee el crecimiento económico de China y la intrusión de China en el sistema económico occidental, pero por las malas, con una barrera. Ya sabemos que no se le pueden poner puertas al campo. Eso es lo que tratan de hacer, ¿vale? Pero para poder revertir un proceso en el cual ven que la clase media y el tejido económico e industrial occidental desaparece ante un gigantesco imperio, el imperio chino, ¿vale? ¿Es el capitalismo malo o injusto? Una parte cada vez mayor de los ciudadanos del mundo occidental, pero especialmente de Europa occidental y de los Estados Unidos, culpa al capitalismo por la creciente brecha de riqueza e ingresos. Defino al capitalismo como la correlación directa entre la superación personal a los ojos del mercado, la adquisición de habilidades personales para que uno sea más valioso para sus clientes y como resultado el aumento inevitable de la equidad y de los ingresos que uno disfruta. Es decir, porque soy capaz de hacer algo que nadie hace, es por lo cual soy recompensado en un sistema capitalista. Porque soy capaz de tener una idea que nadie ha desarrollado, porque soy capaz de trabajar más duro que otro en generar algún tipo de valor o de necesidad que antes no existía, ¿vale? O sea, la gente que sigue este video reporte lo sigue porque tiene un contenido que a lo mejor no encuentra en la televisión, ¿vale? Entonces, hemos sido capaces de encontrar algo que realmente se podía explotar y que se podía desarrollar. No existía esto antes de Brújula de Mercado, ¿no? Bueno, pues si Brújula de Mercado existe ahora es porque cubre un contenido que no existía en el mercado fuera de esta Brújula de Mercado, ¿vale? O sea, en la televisión no iba a escuchar este tipo de comentarios y aquí, sin embargo, encontré un rincón de internet donde resulta que puedo hacer play a un vídeo y ponerme al día de cosas que realmente me costaría encontrar en medios habituales, ¿vale? Bueno, dice, en Estados Unidos no hay duda de que el capitalismo ha sido contaminado por aquellos que intentan ganar más y hacerse más ricos sin ser más valiosos para los demás, sino, uno, al influir en las políticas, principalmente por las élites súper ricas, llamadas también lobbies económicos, aquellos grupos de poder que tienen influencia entre los políticos. Porque, dicho de otro modo, esto lo citaba en un libro Manuel Funes Robert, el futuro era una nueva lucha de clases que no consiste entre los obreros y los empresarios, sino que todos estamos en el mismo barco, es la gente, los emprendedores, la gente que tiene negocios, las familias, los trabajadores, todo el mundo está, al fin y al cabo, levantándose por las mañanas para trabajar y de vivir mejor, ¿no? Estos, y luego una élite política, una clase política que va a justificar lo que otros van a decir por nosotros. Es decir, va a haber otros que evidentemente, lo que decíamos, no van a querer bajarse del privilegio que han conseguido, y aunque se vuelven parasitarios o improductivos para el mundo, para la nación, para el resto de ciudadanos, se vuelven parasitarios, lo que no van a hacer es, por el simple hecho de ser parasitarios, si ostentan el poder, no lo van a dejar. Es como, si soy yo el que tiene la pistola, pues puedo estar diciéndote que trabajes tú a picar piedra y yo puedo estar sentado comiendo las uvas, ¿no? Las uvas del poder, y tú no vas a poder hacer nada porque tengo la pistola. Bueno, pues esta es un poco la filosofía, ¿no? Entonces, aquellos que influyen en las políticas y que son grupos de poder. Y dos, las voces del socialismo, y que es una redistribución de la riqueza sin valor agregado. Es decir, somos iguales porque sí. No por el mérito que tengan unos sobre otros, no porque alguien, pese a partir de una clase social más baja, tener menos recursos, resulta que demuestra ser más leal, más inteligente, más trabajador, más comprometido y tener una causa más noble y más justa que otro, que viene de una familia rica y resulta que consigue llegar más lejos. No somos iguales, no lo somos. Va a haber gente
que siempre esté dispuesta a dar un paso adelante y a romper una lanza por otros y a sacrificarse por otros y a hacer algún gesto más noble que el resto, ¿vale? Sin embargo, el hecho de que nos unifiquen, ni somos iguales ni queremos serlo, porque el día que seamos todos iguales significará que somos números, ¿vale? Entonces, la dinámica humana reside en que cada ser, cada uno a nivel personal podamos hacer algo propio, nuestro, lo que nos guste, lo que amemos realmente y lo que pueda marcar una diferencia y que podamos dedicarnos a hacer lo que realmente nos dicta el corazón y no que nos digan somos todos iguales a hacerlo todos lo mismo, ¿vale? Dice, desprecio la crueldad de los monopolios que intentan socavar la competencia manipulada del Estado de Derecho y fusionar entidades del Estado y corporaciones. Este fue el caso de 2008, cuando el gobierno federal rescató a los bancos en quiebra de Wall Street, utilizando dinero de los contribuyentes. Nadie es demasiado inteligente para fallar. Y esto es por el inglés. Fail, fallar es fail, porque hablan de los bancos como too big to fail, too big to jail, too big to pay. Demasiado grandes para colapsar. Ningún banco, dice el autor del artículo, ningún banco es demasiado grande para colapsar. Ningún banco es demasiado grande para fracasar. Es decir, da igual su peso, da igual su importancia. Si han hecho algo incorrecto, deben pagar por ello. Si tienen que ir a la cárcel, tendrán que ir a la cárcel, ¿vale? Entonces dice, nadie es demasiado inteligente para fallar. Nadie es demasiado inteligente para fallar o demasiado valioso para fallar. De hecho, si fuera valioso, no habría fallado en primer lugar. Y esta es la cuestión. Grecia, la deuda griega, el Estado griego ha mentido en sus cuentas públicas. Y claro, tienen que pagar la deuda porque han engañado, han mentido, ¿no? Y dices, vale, pero ¿a quién se la tienen que pagar? ¿A mí? No, a los bancos privados que les prestaron crédito sin o con un mal análisis de su departamento de riesgos. Es como si dices, le he prestado dinero a este tío, ¿vale? Y ¿sabes qué? Me ha engañado. Le he prestado 5.000 euros y resulta que el tipo genera 100 euros, no llega ni a 100 euros mensuales de riqueza, de renta. Sus rentas son 100 euros y le he prestado 5.000 euros que me tiene que devolver en una semana. Me ha engañado porque se los ha fundido y porque no tiene dinero. Se lo ha repartido entre amiguetes políticos, etcétera, ¿vale? Y en obras públicas con mordida y con comisiones. ¡Me han engañado! Y como me han engañado, tú tienes que pagarme lo que me debe. Y dices, no. Te han engañado porque él es un mentiroso y tú eres gilipollas, hablando claro. O sea, tu departamento de riesgos, ¿qué pasa? Que no mira dos veces lo que está haciendo. Cuando presta crédito a un país o a una corporación privada, no está analizando qué porcentaje de riesgo está corriendo de que no le devuelvan la pasta. ¿Me seguís? Te engañaron a ti, no a mí, pero mutualizamos la deuda griega entre toda Europa. ¿Para qué? Para evitar que los bancos privados que les prestaron quiebren. Es decir, entonces es un negocio, hablando claro, cojonudo, porque nunca puedes perder. Puedo ponerme a cobrar intereses a todo el mundo fabricando dinero de la nada, presto créditos que no poseo, de un capital que no poseo, porque para eso tengo el coeficiente de caja que me da el Banco Central Europeo, presto crédito, hipoteca, crédito. Si no pueden pagarme, me quedo con sus casas, me quedo con sus carreteras, sus puertos, me quedo con activos reales, pero si además me hace falta la pasta, ya me la pagarán otros. Porque otros se harán cargo de su deuda. Es decir, yo nunca pierdo. Si ha salido bien, me van a pagar 40, 80, 100 años siempre un interés sobre todo el capital que ni siquiera llego a poseer. Pero si ni siquiera lo voy a cobrar y ellos se quedan en quiebra, hago que otros me lo paguen por ellos. ¿Me seguís? Luego hay un riesgo cero en ese negocio. Vale, dicho, bueno... además, en otros países el desempeño de los banqueros habría sido considerado negligente y se enfrentado a la cárcel. Bueno, en Islandia de hecho ocurrió, ¿vale? Se enfrentaron a la prisión, algunos cargos en las entidades financieras. Y dice, por otro, nadie debería hacerse más rico exigiendo obtener una parte del dinero de otras personas tampoco, y aquí ya habla de la banca directamente, a menos que el dinero ganado por las élites esté sucio. La sociedad verdaderamente capitalista no grava los ingresos de sus ciudadanos en absoluto, y no hay impuestos sobre la renta, como era antes de la formación del sistema de la Reserva Federal. Si no lo has hecho, mírate el vídeo de la historia oculta de la Reserva Federal, porque esto lo explica cómo modificaron la Constitución americana para legalizar los impuestos, ¿vale? Para poder pagar la deuda privada. Y dice... El gobierno no tiene un presupuesto social y se preocupa únicamente de proteger sus fronteras y de proteger sus ciudadanos unos de otros. Esto no es el país de Estados Unidos de hoy. Su gobierno no solo ayuda aproximadamente a la mitad de los ciudadanos, ya sea directa o indirectamente, sino que lo hace de una manera que es financieramente insostenible. No solo protege sus propias fronteras, sino que actúa como ejército global, protegiendo sus intereses globales. Es decir, Estados Unidos es la policía mundial. Por eso Donald Trump ha dicho más una vez que se acabó gastarse millones y millones en la industria armamentística norteamericana. Que dicho de otro modo, se lo buscaron porque lo crearon ellos. De hecho, el presidente Eisenhower advirtió de eso, de que Estados Unidos o cambiaba su estructura o acabaría abocado a depender de la guerra. Como ocurrió años 50, Camboya, Nicaragua, Vietnam, etcétera, etcétera, ¿vale? El capitalismo
Dice, sus políticas monetarias no tienen nada que ver con dinero sólido o moneda fuerte, y sus corporaciones emplean a millones de personas fuera del territorio estadounidense, lo que genera miles de millones de ingresos perdidos por estadounidenses comunes. El dinero sale fuera, ¿vale? Debe estar totalmente enfocado en su rutina de desarrollo personal y el capital encontrará su camino para usted. Ahora nos habla a nosotros, el autor del artículo. El capitalismo no está controlado por estándares morales. Puede ser cruel y frío. Lo vimos en Europa hace 200 años, en su revolución industrial, cuando los amos de las fábricas ordenaron a los trabajadores que hicieran su voluntad, sin ninguna consideración humana que condujera al nacimiento de los derechos. Pero el capitalismo dirigido por el principio de avanzar en nuestro mundo, en beneficio de todos, es puro y noble. La corrupción, la injusticia, el favoritismo y la infraestructura deficiente, la falta de modales, la educación inadecuada, las brechas de riqueza y muchas otras dolencias aún afectan a nuestro planeta, pero usted puede ser un catalizador para la erradicación de estos, solo desarrollándose personalmente a su máximo potencial, no prolongando los problemas, no centrándose en ellos. Es su desarrollo personal lo que puede marcar una diferencia en su mundo, ¿vale? Como diría Michael Jackson, para cambiar el mundo tienes que empezar por ti mismo, ¿no? Había una canción, creo que decía algo de eso, no me acuerdo. Aquí hay dos categorías críticas para la perfección, comenzando en el momento en que termina de leer la carta de hoy y por el resto de su vida. Establecer objetivos. ¿Qué quieres? ¿Estás tan concentrado y enfocado en tus objetivos específicos como la aguja de la brújula magnética está en el polo norte? De lo contrario, siempre serás víctima de la oportunidad, la competencia y las tendencias más poderosas que la tuya. Fin del reporte de mercado de esta semana, ¿vale? Espero que os haya gustado y os espero en los siguientes. Cuidaos. Chao.